Bienvenidos a la sesión de electrotutorial de virtualweb.es y vamos a hacer en esta sesión disparo en la oscuridad, Shot in the Dark 1. Este es de las prácticas de Maxitronics de Electrolab 20. Lo que vamos a hacer es explicar cómo funciona la práctica que dice que estando en la oscuridad, si alumbramos con una linterna la LDR, suena la alarma y se encienden los LEDs. Esto sería como una alarma de oscuridad, entra alguien, enciende la luz y se dispara la alarma y se enciende la luz. Pues este es el circuito que tenemos completo y vamos a analizarlo por partes a ver qué hace cada cosa. Entonces lo primero que vemos aquí es que tenemos, lo veremos que hay como 4 partes. Vamos a dividirlo en 4 partes. Este será una, que sería un poco la zona de disparo. Está la LDR, dependiendo de la luz que haya, dará una señal o no y disparará. Luego tenemos una intermedia que sería este de aquí, que veremos que tiene una configuración de multivibrador, 2 transistores opuestos. Aquí tenemos otro multivibrador. Dos transistores opuestos. Y finalmente aquí es lo que sería los LEDs con su resistencia y en paralelo se sonarían los dos a la vez, se encendería la luz y sonaría, este es un buzzer, una alarma, si pasa corriente a través de aquí. Entonces vamos a ir ahora por partes, viendo cada elemento a ver qué es lo que hace. Entonces lo primero a la izquierda teníamos esto que hemos dicho sería como el disparo, que es lo que sucede aquí. Aquí teníamos la fuente de voltaje, vamos a poner más 8,5 voltios, tenemos más 8,5 voltios. Este es negativo. Y vemos la corriente, viene por aquí, atraviesa la resistencia, luz. Hay una resistencia variable, lo puedo ajustar en qué momento, con qué luz se dispara o no la alarma. Atravesaría esta resistencia, voltaje emisor, que hay voltaje 0,7 voltios, iría, y esto en principio estaría conectado. Esto estaría on, dependiendo del voltaje que hay aquí. Aquí tenemos que tener un voltaje de 0,7 voltios, lo vamos a poner aquí. Aquí tenemos que tener un voltaje de 0,7 voltios. Si aquí en este punto hay una pequeña caída de voltaje aquí, pero en fin, vamos a poner que si aquí tuviéramos 1 voltio, por decir algo, pues ya sería suficiente para conectar este transistor y pondría en marcha lo otro. Este transistor puede estar en on o en off y vamos a verlo, dependerá, veremos de la resistencia. Vemos que cuando está apagado, aquí podemos ver los voltajes y aquí tenemos cuando esto está apagado, en la oscuridad, aquí hay una caída de voltaje de 1,3 voltios. 8,5 menos 1,3 significa que aquí quedan 7,3 o 7,2 voltios. Haremos esto en morado. 7,2 voltios. 7,2 voltios es más que suficiente. 7,2, y entonces aquí, esto es antes de la resistencia esta. Entonces lo que vemos es, si medimos los voltajes, es que aquí nos queda un voltaje de 0,5 voltios. O sea que esto, estamos en la oscuridad, perdón, ahora estamos en la oscuridad, no lo vamos a hacer al revés, vamos a hacer lo primero que pasa cuando tiene luz y luego cuando está en la oscuridad. Vamos a borrar esto y vamos a hacer primero con la luz y luego en la oscuridad. Se verá mejor. Entonces, primero con luz. Y con luz tenemos aquí 0,3 voltios, que es voltaje. Aquí tengo 8,3. Voltaje era como 8,5 menos 0,3, 8,5, 8,6 más o menos. ¿Sí? Aquí tendremos 8,3 voltios. Borro esto de aquí. Y aquí me quedarán 7,6 voltios, que hay de voltaje aquí. Hasta llegar a 0 y el 8,3, aquí hay una caída de voltaje en este punto, vamos midiendo con el voltímetro de 0,6
6 voltios, 0,6, 0,7. Y aquí también tengo 0,6 voltios, caída las hacemos en naranja, caída 0,6 suficiente, 0,6, 0,7 para conectar este transistor. Caída de voltaje aquí es 0 voltios, muy pequeñita, hay algo porque pasa algo de intensidad, pero muy poco. Y aquí tenemos que aquí hay 0,1 voltios. Si esto, el voltaje con el emisor es pequeño, 0 voltios, significa que está saturado, está en on. Esto lo tenemos en on y ya lo sabemos porque aquí tengo 0,7 voltios, 0,6 y aquí esto es 0 voltios. Un transistor NPN está en on, sí, aquí tengo 0,7 voltios y aquí 0 voltios entre colector y emisor. Este está en on, por lo tanto la corriente podrá venir por aquí y ir hasta tierra negativa. Esto está en on, está abierta la puerta. Cuando hay luz, esto está conectado. Vamos entonces a la segunda fase. Este tiene pinta de multivibrador, pero le faltaría aquí un transistor y este está puesto de una manera. Este es uno monoestable, en el cual solo uno de los estados es estable. Vamos a analizar cuál es. Entonces cogemos aquí la corriente, vamos a borrar esta de aquí para no despistar ahora y veamos lo que tenemos aquí. En rojo la corriente, puede llegar a través de la resistencia de 1K y atravesar este transistor si está en on. Me paro aquí. Puede llegar a través de aquí, atravesar la resistencia 37K, venir por aquí y puedo conectar este transistor siempre y cuando haya una diferencia de voltaje de 0,7 voltios. Vamos, ahora mismo aquí hemos dicho que está en on y aquí hay 0 voltios, 0,1. Si aquí tenemos 0,1 voltios aquí. Vamos a ponerlo en absoluto, 0,1 voltios. A través de un cable se mantiene el voltaje, por lo tanto aquí tengo 0,1 voltios. Esto, al estar conectado a esto, hace que aquí la corriente, en lugar de venir aquí y poner en marcha el transistor, la corriente esta lo voy a borrar, no viene por aquí, sino que la corriente se va, como aquí hay 0 voltios y esto está abierto, me voy primero, aquí hay 0,7 voltios de resistencia, aquí hay 0, me voy por el 0 y esto del transistor está abierto y me voy por aquí. Por lo tanto, este transistor lo vemos que está en off. Este transistor está en off, desconectado. Quito aquí el modelo BC547 y ponemos que este está en off. Si está en off, por aquí no pasa la corriente. Seguimos con las corrientes aquí, a ver qué pasa. Aquí seguimos con la roja. Vengo por aquí, vengo por aquí. Ahora, ¿qué podría hacer? Seguir por aquí, pero hemos dicho que está en off, apagado, por lo tanto, por aquí no vengo. Entonces, pero me puedo venir por aquí, 37K, puedo venir por aquí y entonces, como este está desconectado, la corriente esta no baja por aquí, pero puedo venir por aquí, puedo conectar este transistor que estará en off y me voy a tierra negativa, 0,7 voltios. Este estará en on. Vamos a ponerlo, este está en on, este está en off y este está en on. Si está en on, lo que hemos dicho antes, esta corriente roja que venía por aquí puede seguir y bajar a la tierra. Si aquí pusiéramos un LED, estaría encendido. Veríamos que el circuito con la luz, aquí el LED este está encendido y es el que funciona. Esto tal como está así. Bien, ¿qué es lo que sucede ahora? Y vamos a hacer el caso de que esté en lugar de on en off. Esto sería la segunda parte y volvemos a la primera parte que es este. Esta es la primera parte y entonces decíamos que esto estaba en on, con luz. Esto estaba en on, conectado. Y este estaba en off, desconectado. Y este estaba en on, conectado. Vamos a ponerlos en rojo. Los conectados. Bien, el momento en que ahora cambio en dark, en la oscuridad, ahora resulta que este pasa a estar en off. Ahora esto está en off. Vamos a poner que aquí no llega a 0,7, antes había 0,7 voltios, 0,6, ahora hay 0,5, no es suficiente y este está desconectado, ahora está en off. Esto está cortado, esto está cortado. Entonces, ahora la corriente que antes se bifurcaba venía por aquí, ahora no puede venir por aquí. Y la corriente que antes bajaba por aquí, hemos dicho, ahora puede venir a través del condensador
llegar aquí y ahora sí que, como esto está desconectado, puedo conectar este transistor. Fijaros que esto solo pasará mientras vaya cargándose el condensador. Ese poco rato que dura el condensador de carga, este estará en on y por aquí bajaría la corriente. Pero pasa, en el momento que esto está totalmente cargado, ¿qué es lo que le sucede aquí? Aquí está con positivo, pero aquí tienes negativo. Y tenemos que la base del transistor está unida al polo negativo de la pila, en este caso, del condensador, que hace como polo negativo. Y eso también lo que hace es desconectar esta corriente. Por lo tanto, aunque aquí tenga 0 voltios, solo funcionará un rato hasta que se cargue el condensador. En el momento que se cargue el condensador, aquí tengo polo negativo contra la base del transistor y lo bloquea y lo corto. En el momento en que esto está bloqueado y lo corto, aquí me vuelve a pasar lo mismo que antes. En ese momento aquí, este transistor, cuando aquí hay corriente y pasa todo, aquí la caída de voltaje es 0 voltios. Por lo tanto, aquí habrá un voltaje de 9 voltios. Perdón, cuando esto conduce, sí, esto es 0 voltios, aquí habrá 9 voltios y podremos volver. Bueno, cuando esto está cortado, aquí tengo, cuando pasa la corriente, aquí caen 0,9 voltios, aquí tengo todo el voltaje. Todo el voltaje puede conectar y alimentar este. Este estaba en off. Hemos visto que este, mientras está conectado, aquí tengo 0 voltios, aquí puede seguir llegando la corriente y si aquí le llega corriente, el problema es que aquí durante un rato. Vamos primero volvemos a la página anterior y vamos a, bueno, aquí corrijo una cosa, esto aquí he puesto 7,6 voltios, era incorrecto, aquí la caída de voltaje 7,6 voltios es desde este extremo hasta aquí. Y caen 7,6 voltios. Teníamos 8,2 también propiamente. 8,2 menos 7,6 son los 0,6 que luego quedan para conectar el transistor. Vamos a poner los voltajes aquí. Aquí tengo una caída de voltaje de 0,2 voltios. Esto estamos con la luz. Y aquí el voltaje es 8,4 voltios. 0,2 y 8,4, el 8,5, 8,6 que hay aquí. Y llego a tierra. Vale. Aquí vemos que tenemos un voltaje de 7,6 voltios, 7,6 voltios, hay voltaje aquí. Y aquí tengo una caída de voltaje de 8,4 voltios. En el diodo tenemos 1,8. En la resistencia está LED. Y aquí el voltaje es 0 voltios. En el condensador este está descargado, vemos que la corriente viene por aquí, no lo carga, está descargado, 0 voltios. Aquí tengo 0 voltios. Aquí tengo 0,7, bueno, 0,6 voltios, mido exactamente, me da. Aquí tengo 0,1 voltios, ya lo teníamos aquí de antes, 0,1 voltios. Y el 8,4. Vemos que nos cuadran los voltajes. 8,5 menos 0,2 dará aquí 8,3. Voltaje absoluto aquí respecto a tierra, 8,3. 8,3 menos 8,4 que caen aquí, 0. Vale. 8,3 menos 7,6 me da 0,607, que es los que luego caerán aquí, 0,607 esta tierra, correcto. 8,5. Aquí caen 8,4, me queda 0,1, que efectivamente es lo que cae aquí en este transistor. O sea que los voltajes aquí cuadran cuando esto está en on. Digo, cuando la luz está encendida y el LED este está conectado, este transistor está apagado y este transistor está abierto. Entonces volvemos ahora a ver los voltajes ahora cuando está apagado. Aquí ahora en la oscuridad, los voltajes. Vamos a ponerlos todos, caída de voltaje aquí, este es 1,3. En todo caso pondría, no sé si poner el dato de antes. Antes era 0,3, 1,3, ahora aquí tenemos 8,3, 8,3 teníamos antes y ahora tengo 7,3. Aquí la caída era 7,6 y ahora caen 7,2. Aquí la caída de voltaje, a ver,
8,3 antes y 7,3, 7,3, 7,2. Aquí 7,6, 7,2. Aquí la caída de voltaje es 0 voltios. Aquí quedan 0,5 voltios ahora. A ver, teníamos aquí, hemos dicho 8,5 voltios menos 1,3 que caen aquí. 8,5 menos 1,3 me da 7,5 sería 7,5. 7,5 y aquí caen 7 y quedarían 0,5 más o menos. Esto es las de ahora, o borramos incluso los de antes, o si no nos liaremos. 8,5 menos 1,3, 8,5 menos 1, 7,5, 7,3 menos 7, 0,3, 0,5. Bueno, aquí teníamos 8,7, en todo caso lo subimos un poco más, que el voltaje aquí lo hemos ido variando. 8,7 menos 1,3, 7,5 menos 7, 0,5. Esto, que son un poco los voltajes que vemos que hay. 0,5, esto está en off, apagado. Y aquí la caída de voltaje era 0,1, teníamos voltaje absoluto aquí 0,1, que es el voltaje aquí 0,1. Pues ahora esto en la oscuridad, los voltajes que tenemos es aquí 8,5. Borro estos de aquí. Voltaje aquí 8,5 voltios. Bueno, caída de voltaje. Aquí, no, aquí 8,5 voltios. No, 8,5 es la caída de voltaje. 8,5 menos 8,5, aquí me quedarán 0 voltios. Pues intento a veces ponerlo en violeta, los voltajes absolutos. Aquí me quedan 0 voltios. 8,5 menos 8,5 que caen 0 voltios. 0 voltios que el transistor este significa que está saturado y la corriente efectivamente viene por aquí. Y el transistor este está saturado. Aquí, caída de voltaje, aquí tenemos 7,6 voltios. No, ahora 0 voltios. Ahora esto está a 0 voltios. Aquí la caída de voltaje antes era 8,4, ahora caen 7,8. A veces es interesante poner el dato anterior, 8,4 y 7,8. Esto es 0, 7,6 y 0. 7,6 y ahora caen 0 voltios. 0 voltios es decir que no hay corriente. No hay corriente y aquí vemos el voltaje que ahora es 0 voltios. Aquí tengo 0 voltios se transmite a través de la corriente y este transistor está apagado. Este transistor está apagado, off, cortado, y por aquí no pasa la corriente, 0 voltios, aquí no hay intensidad de corriente que entra en la base, esto está desconectado, y la corriente aquí 8,4 caen 7,8, 8,4 menos 7,8 me quedan, no, 8,4 era lo que había antes, 8,5 menos 7,8 me da el 0,7 voltios. Aquí tendré voltaje absoluto, aquí tendré 0,7 voltios, que serán los que vienen aquí, y aquí tendré 0,7 voltios, no 0,1, 0,7 voltios. Este, como está apagado, off, aquí no hay 0,1 voltios, cuando esto está apagado, esto había 0,1 voltios cuando está en, pero ahora veremos que hay los 0,7 voltios estos. Aquí antes teníamos 0,1 voltio, 0,1 antes, y ahora tengo 0,7 que coinciden justo con los que ponen en marcha este transistor. Este transistor ahora que está desconectado no sirve para nada, digo, es como si no hubiera nada, y aquí, bueno, en el fondo lo que hace, sí, aquí realmente por aquí no pasa corriente, si aquí 0,7 voltios, aquí 0,7 voltios, aquí no hay corriente, y la corriente coge y conecta al transistor este. O sea que antes funcionaba este lado del circuito y ahora circula la corriente por aquí, circula la corriente por aquí. O sea, cuando está en luz, funciona por aquí, luz, y cuando está en la oscuridad, dark, funciona por aquí. Que cualquier montaje estos de multivibrador, al final siempre lo que nos interesa es el voltaje en el colector. ¿Cuál es el voltaje en el colector? Voltaje en el colector, este sería el 2, y aquí voltaje en el colector 1. Con luz, el voltaje del colector 1 era 8 voltios, V+. Y en la oscuridad, 0 voltios. Y aquí pasa al revés. Antes, con luz, era 0 voltios y ahora en la oscuridad es V+.
Y este B es el que conectaremos, aquí está en la oscuridad, dark, veremos que aquí hay una fuente, hay un voltaje positivo. O sea, todo este sistema sirve para que cuando hay oscuridad, aquí en este punto, VB, sea positivo, haya un voltaje, mientras que cuando hay luz, aquí hay 0 voltios. Hecha es la primera parte del circuito. Vamos a ver ahora la segunda parte del circuito. La segunda parte del circuito viene aquí. Entonces aquí veremos que esto es un multivibrador también, dos transistores en oposición, pero esta vez veremos que es una estable. Y aquí está la conexión de la salida, cuyo aquí un transistor que va conectado al B. Aquí hemos dicho que el B, cuando había luz, VB era 0 voltios y en la oscuridad VB es positivo. Entonces nos vamos al segundo. Este es el segundo parte del circuito que hemos dicho ya que tiene dos partes. Esto de aquí le dedicaremos poco tiempo porque es un multivibrador estable, oscilador intermitente, que significa 1K, 10K las resistencias, un condensador muy pequeño, quiere decir que la onda tendrá una frecuencia, la onda cuadrada, una frecuencia muy grande, 50 hercios o lo que sea. Aquí a la salida saldrá una señal muy seguida. Y esto está conectado a la base de este transistor, ¿vale? Entonces aquí lo único que importa es que este multivibrador funciona independientemente del resto del circuito, continuamente aquí en el punto 3, en la salida. Bueno, esta es la salida. Aquí tendremos una señal cuadrada, y vamos a poner que es de 50 hercios, que dice que en un segundo se sube y baja 50 veces. Aquí, esta señal, cuando sea positiva, conectará al transistor. Aquí, cuando llega al voltaje positivo, esto estará en marcha. Por lo tanto, tenemos aquí las corrientes del polo positivo, atravesará el piezo buzzer, la alarma, y atravesará el transistor siempre y cuando esté conectado. Aquí nos dice es que cuando esto esté en on, aquí pasará corriente. O sea, aquí nos pasará lo mismo. La corriente irá, ahora paso, ahora no paso, ahora paso, ahora no paso. Esto hace de interruptor de puerta y va abriendo y cerrando muchas veces. Y aquí la corriente irá pasando o no pasando muchas veces. ¿Qué ventaja tiene esto? Esto es un buzzer y un buzzer funciona en función de la frecuencia. Aquí, como continuamente estaremos abriendo y cerrando, pues nos producirá un pitido que será distinto en función de los condensadores estos y las resistencias. Cambiando aquí los condensadores o las resistencias me dará un pitido de un modo u otro. Para que el buzzer funcione, necesito estar continuamente que haya una frecuencia en la entrada que es la que le da la salida de este multivibrador estable. Y cuando esto funcione, también funcionarán los dos LEDs y la resistencia que están en serie. ¿Qué pasa? Que como aquí, en principio estarán encendiéndose y apagando continuamente, pero como es de 50 veces por segundo, el ojo humano no lo detectará y nos parecerá que está siempre encendida. Para conectar no necesito todo este multivibrador, lo único que sirve es para producir una onda cuadrada de una frecuencia pequeña que haga que suene el piezo buzzer. Si no tengo piezo buzzer, si no solo tengo luz de alarma, pues no necesito todo este voltaje. Y por último, tenemos que ver que aquí teníamos V más positivo cuando estábamos en la oscuridad. Y luego vemos aquí al circuito, cuando hay luz, el voltaje aquí teníamos es 0 voltios. Cuando hay luz, el voltaje aquí, era 0 voltios. Y cuando estaba apagado, 9 voltios o el máximo. Vemos que este punto B, aquí tendré, el voltaje aquí será máximo o cero, máximo o cero. Igual que este de aquí, que me sirve para conectar el piezo buzzer y hacerlo que vibre, me servirá para, esto me dará señal o positiva o cero. Hemos dicho que en la oscuridad es V+. Este transistor que hemos puesto aquí funcionará y funcionará si esta corriente puede llegar a cero, ¿vale? En el momento hemos dicho que tenemos, cuando hay luz, el voltaje era 0. Y cuando está en la oscuridad, el voltaje es más. Aquí tengo más. Si nos fijamos, vamos a hacer es empalmar esto de aquí, que nos sea más fácil ahora. Voy a borrar esto de aquí, esta raya, y la conectaré aquí a esta señal. Aquí lo que me estamos diciendo es que
Eso de aquí lo que voy a hacer es conectarlo. Hay dos posibilidades, que esté conectado a V más o a 0 voltios. ¿Cuándo pasará corriente? Pasará corriente cuando esté conectado a 0 voltios. Aquí tengo V más y esto irá de más a 0. V más era cuando está en oscuro. Y 0 voltios es cuando está con luz. Por lo tanto, cuando detecte luz, cuando haya luz, esto estará a 0 voltios y aquí funcionará, atravesará la corriente. Efectivamente es un detector de luz. Cuando estoy en la oscuridad, como está a 9 voltios, la corriente no pasa por aquí, porque aquí tengo 9 voltios, aquí tengo 9 voltios, aquí hay 9 voltios y aquí hay 9 voltios, la corriente no pasa. En el momento que aquí tengo 0 voltios, la corriente baja. ¿Cuándo está a 0 voltios? Cuando está en la oscuridad.